Bienvenidos a un episodio de Encuentro con la Literatura. Acaba de culminar en Cartagena el Hay Festival número 17, el 17º Hay Festival en Cartagena, pero les recuerdo que estuvo primero en Jericó, Antioquia, y en Medellín, Antioquia. Y en Cartagena Tomás Piketty se robó el show hablando de economía, de la economía del siglo XXI y de las desigualdades e inequidades que hay en el mundo, pero especialmente en América y en Colombia. Irene Vallejo presentó su libro El infinito en un junco y también tuvo tal la acogida que las boletas se agotaron para las pocas personas que pudieron asistir, dado que por pandemia tocó restringir un poco el aforo de esa presentación. Las entrevistas se hicieron a través de una rueda de prensa y no como se acostumbra en el Hay, que se le da la posibilidad al medio y al periodista de hacer una entrevista personalizada. Esta vez tocó con Irene Vallejo, que tiene un éxito tremendo con ese libro del infinito en un junco y que tiene mucho carisma, es muy pretendida por los medios porque es muy buena conversadora, aporta mucho a la entrevista. Pero también hubo otros personajes como Wole Soyinka, un premio Nobel africano, que también aporta, que también es poeta, comentarista y activista político, porque la gente debe entender que quienes hablan aquí en este encuentro con la literatura lo que pretende es eso, coger a los intelectuales, a los escritores y ponerlos en contacto con los lectores para que intercambien ideas a través de esas lecturas. Y eso es lo que nos proponemos. También estuvieron Juan Gabriel Vázquez, también estuvo Rubén Afanador en una exposición de fotografía en la Casa de Cooperación Española. Total que podemos decir que a pesar de las restricciones de pandemia, el Hay Festival fue todo un éxito en esta versión del año 2022 y que seguramente, virtual o presencialmente, estaremos el próximo año cubriendo para Encuentro con la Literatura el nuevo Hay número 18, 18º Hay Festival, que casi siempre se sucede en la última semana de enero de cada año. Fernando va a continuar con sus comentarios acerca de la historia del teatro. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. Buen día, tarde o noche para cada uno de ustedes, nuestros oyentes, y a la mesa de trabajo. Un nuevo componente que vamos a anexar a nuestro proceso del programa tiene que ver con una referencia a autores y a dramaturgos que en la historia han marcado hitos importantes en lo que tiene que ver con el arte dramático. Y vamos a arrancar un poco con las incidencias que en nuestro país tuvo un personaje de una profunda formación como es Seki Sano. Seki Sano es un actor japonés egresado de la escuela stanislavskiana, recoge todos los conceptos stanislavskianos y los traslada al país por una invitación que se le hace a que dicte unos talleres, pero se queda aquí prácticamente casi 10 años. Estoy hablando más o menos de la década de los 60, más o menos. No la tengo en la mente definida. Pero lo importante que hace Seki Sano es incluir algunos elementos técnicos del arte oriental, de la formación, la disciplina. Sobre todo, involucra la disciplina en el método de formación del actor. Y hago énfasis en el segundo aspecto, formación del actor. Aquí trabajamos con personas que hacían un disfrute del hecho teatral. El Teatro El Búho, por ejemplo. El inicio del teatro La Candelaria nace en esos primeros arranques de ser una casa de cultura donde se hacía teatro. Pero la llegada de Seki Sano transforma totalmente el concepto de la profesionalización del trabajo del actor. Maneja conceptos tan importantes como el laboratorio teatral, la experimentación teatral,
del cual participan dos personas que trascienden profundamente en la historia del teatro, como es el caso de Santiago García y de Enrique Buenaventura, que se convirtieron con el tiempo en pilares de la formación sistemática y profesionalización de actores. Y nace un concepto muy interesante de estos dos elementos anteriores de lo experimental y del laboratorio, que es precisamente el teatro experimental. ¿Qué significa? No es el happening, ni es el teatro espontáneo, ni es el teatro que nace de la comedia del arte que se hacía por actores profesionales. Aquí lo que se habla es que el teatro no es uno solo. El teatro hay que disfrutarlo, recrearlo, experimentar con el cuerpo, con la voz, con la mente, con la imaginación, con la fantasía, buscar siempre nuevos caminos y no anquilosarse en un estereotipo que se utiliza para cualquier tipo de personaje. Sequizano trae el concepto stanislavskiano de que el actor se forma a partir del encuentro con el personaje, con la psique, las emociones y las circunstancias dadas de ese personaje que quiere representar en el escenario. Por lo tanto, lo que hace es traer una fundamentación técnica al escenario para la formación y profesionalización de los actores. Esto hace que se empiecen a crear las primeras escuelas en nuestro país de formación de actores, de profesionalización y darle un carácter mucho más profundo al hecho de ser actor, de ser director, de ser un trabajador de las tablas de las artes escénicas. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y seguimos con el orden que este año quiere darle el maestro Hernando Carrizosa a sus aportes a los encuentros con la literatura. Bienvenido, Hernando Carrizosa. Gracias nuevamente. Veníamos precisamente comentando esa insistencia en justificar la elementariedad, ¿no?, en la que estamos actualmente, y que nosotros planteamos que en lugar de estar justificando la banalidad, lo que intentamos es promover, afirmar la singularidad, para ahí también afirmar lo personal, pero lo colectivo. En esa recíproca interacción entre la expresión de lo interior y el lugar o el espacio donde se da, que sería lo exterior, esa permanente actividad, digamos, que es lo que nos hace, o creo que nos hace complementarios, y no lo que, digamos, me atrevo a decir que es la pandemia en el arte, ¿no? El virus de la notoriedad gratuita y el negocio fácil, ¿no?, que parece que es como lo predominante ahora. Entonces la preocupación es que si no hay esa manifestación de los que tienen talento, pues habría sido muy triste y además muy egoísta por parte de quienes lo tienen, que nos priven de esas cosas, ¿no? Si García Márquez no hubiera escrito, si Beethoven no hubiera hecho su música, etcétera, para no decir sino otros ejemplos inmediatos que nos llegan, este mundo sería más aburrido de lo que es, ¿no? En cambio, al disfrutar de esas expresiones, de esos talentos, se hace más interesante la vida, ¿no?, la existencia. Gracias. Sí, en alguna oportunidad un embajador de la Argentina dijo que ni Beethoven ni Mozart habían escrito música clásica, que el clasicismo se lo dimos nosotros a través de muchas generaciones que lo hemos querido seguir escuchando. Y yo creo que pasa con las demás artes, ¿no? Que es que nos gusta el teatro porque Molière sigue vigente, que Santiago García en el caso colombiano sigue vigente, y si vuelven a presentar unas obras que él puso en las tablas, como dice Fernando Ibáñez, pues queremos volver a ver otra función, así nos toque repetir.
porque cada director tiene su escenografía, su vestuarista, su luminotécnico, y cambian las cosas, las adecúan, consiguen un pintor que les haga el telón de fondo, y es una obra para uno nueva. A lo mejor cambia hasta el libreto y el vocabulario que utilizan para hacerlo más familiar con los participantes. Es bien interesante eso que tú planteas, porque yo recuerdo que en varios de los montajes, sobre todo de la Candelaria, en sus comienzos, participaron artistas plásticos reconocidísimos: Enrique Grau, Alejandro Obregón. Hicieron escenografías para las obras de la Casa de la Cultura, por una, en ese momento llamado Casa de la Cultura, después la Candelaria, más que todo por un afín de tipo político-ideológico, ¿no? Era tratar de darle al arte un perfil no partidista, sino de beligerancia y de militancia. Y el arte, en ese sentido, se puso al servicio de unas ideas. Sí, precisamente yo creo que digamos que pues por el tiempo de estos programas pues no alcanzamos a explayarnos mucho, pero eso es la interacción, no solo de la que estamos hablando, no solo sea entre el individuo que produce algo y su exterior, sino en la relación también con las otras artes, que es donde está todavía más interesante el asunto, ¿no? La participación, que en eso sí muchos estamos de acuerdo y nos gusta, es no la realización de obras por la escenografía fabulosa, fantástica, de despliegue, de tecnología, eso, sino por la cohesión entre los lenguajes, que hace mucho más potente la comunicación. Entonces a mí me parece eso, claro, que sigue siendo, porque además ha sido, sino que hay momentos en que se pierde, pero sigue siendo el potencial del arte grandioso ahí, ¿no? Sí, termino comentando una anécdota. John Malkovich estuvo aquí y era un actorazo y hacía una presentación individual y cambió de director. Entonces alguien le preguntó, le dijo, bueno, ¿y si el nuevo director cambia algunas cosas? Dijo, pues obedecer y aceptar que él tiene una idea diferente de la obra, a un solo actor. Y de las características de John Malkovich, que como que intimidan al director. Dice, ¿qué tal que yo le cambie algo a este señor y me ponga bravo? No, cada cual tiene su concepto, su criterio de todos los aspectos que tienen que ver con la obra. Con esto los dejamos por hoy y los esperamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Literatura.